El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Dios se está moviendo y saludamos a todos nuestros amigos, a todos aquellos que están con nosotros todos los días cuando transmitimos al vivo. Hoy estamos en un especial, una entrevista especial con el pastor Brian Oronio y con la periodista Mirta Rodríguez de Argentina. Le damos un fuerte y calurosa bienvenida a ellos. Estamos trabajando, llevando el Evangelio a todas las naciones, desde Brasil a todo el mundo. Hoy es un día especial, es un día de avivamiento, un día de aprender las experiencias que otros vivieron para que nosotros nos podamos ir edificando. Quiero darle la bienvenida al pastor y capellán Brian Oronio. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Gracias por estar aquí. Un honor, una bendición poder estar con ustedes y contentos y con mucha expectativa de esta entrevista. Realmente la ministra Mirta Rodríguez la conozco hace muchos años. Yo era adolescente y ella fue una inspiración para mí en el ministerio radial y muchas veces me acompañó en mis locuras porque hacíamos muchos avances, grabábamos y nos hemos cruzado en infinidad de eventos y bueno, va a ser una bendición. Aparte tiene un testimonio impactante del poder de Dios y un testimonio intachable en todos estos años. Así que va a ser una bendición. La verdad que hagan sus preguntas, escuchen los consejos, la palabra y va a ser una inspiración para su vida. Que Dios los bendiga desde acá, desde Argentina, y con esta bendición de poder tener grandes siervos de Dios en esta serie de entrevistas que se va a realizar con el Ministerio Unicristo, la Alianza Global, y expectantes porque que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor Brian. Que Dios te bendiga ricamente. Bueno, ahora vamos a conocer a Mirta Rodríguez. Sea bienvenida a esta sala. Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Para mí es un honor, es un placer estar en esta conexión. Y bueno, con usted, pastor Marcelo, con Brian. Bueno, Brian que lo conozco de que era jovencito, era flaquito. Y bueno, el poder tener este intercambio, ¿no?, de experiencias en la vida. Está buenísimo. Bendigo a todos los que están allí conectados y los que están entrando. Amén. Bueno, tenemos aquí a la pastora Marjorie de la Radio Cairo, la directora. Un trabajo impresionante lo que ella hace con varias repetidoras, está saliendo a todo el mundo. Amén. Este programa le damos gracias a Dios. Y bueno, contanos un poquito acerca de vos, la mujer, la persona, la hija de Dios. La hija de Dios, y yo sí que puedo decir, fui desde el vientre de mi madre escogida, la verdad, porque por todo lo que he andado y lo que he vivido de mi niñez, siempre tuve al ángel de Dios conmigo. Yo, de chica, mi papá me trajo, bueno, nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y luego mis papás se fueron a Jujuy. Mi papá era de Jujuy y mi mamá de Misiones. Y ya tenía 2 hermanos mayores yo. Se fueron de nuevo a Jujuy y después se separaron ellos. Y entre una cosa y otra, bueno, mi vida fue cambiando también, porque mi papá, de traer a alguno de los varones, me trajo a mí acá a Buenos Aires de chica.
tenía 5 o 6 años. Y hasta los 7 perdimos el rumbo, la comunicación, un poco que se alejó él y bueno, terminé con un asistente social llevándome a un colegio en La Plata. Así que terminé en el Pacheco, un instituto de señoritas de La Plata, la capital de Buenos Aires, y allí estuve hasta los 11 años, que mi tía supo por más o menos a través del Ministerio de la Niñez dónde estaba y me pudieron encontrar y fueron a buscarme ahí a La Plata. Nuevamente en Jujuy, a los 12 años yo esa mente de niña, ¿no? Locura de niña que uno tenía. Yo quería estar con mi papá, quería saber mi papá dónde había ido a parar, porque no sabía, nadie me había dicho nada. Entonces, ¿qué hice? Me colé en el tren. En esa época, estoy hablando de los años 70, 60 y... No, yo tenía... Sí, 70, de los años 70, los trenes todavía funcionaban a larga distancia, ¿no? Me vine en tren colada. Por eso digo, Dios siempre estuvo ahí, colada desde Jujuy hasta Buenos Aires, que es un trecho. Y cuando el guarda me agarró sin nada, sin el boleto, y bueno, después hubo una cosa ahí que todo el vagón empezó a juntar plata, dinero, bueno, la cuestión de que terminé pagando el pasaje ahí. El guarda se agarró las monedas, ¿no? A mí me dio los billetes. Bajé en Buenos Aires y un hombre parecía que estaba muy interesado en mí. Vi una niña sola y me agarró de la mano y me dice, por acá, si tenés que ir a La Plata, tenés que ir por acá. Me bajaba por una escalera y algo hizo que el hombre me soltara la mano y yo salí corriendo de nuevo para arriba. O sea, hasta donde vi la luz llegué. Cuando vi oscuridad, me solté de la mano y salí corriendo y me fui donde estaba sentada una señora. Yo digo, el ángel soltó la mano ahí. No, el hombre no consiguió llevarme a donde quería. Y me quedé con la señora ahí hasta que apareció el tren, subí el tren, ya era de noche, y había unas monjas ahí. Y yo digo, ¿dónde se va? ¿Y yo qué hago? No llegaba a La Plata tampoco, y sabía cómo llegar al Pacheco, al instituto. Y digo, ¿yo qué hago en la noche sola en la calle? Donde se bajan estas monjas, decía yo, me bajo yo. Y así es, se bajaron y yo iba detrás de las monjitas, y cuando cruzan un paso de barrera, le digo a la que estaba al último, ¿no? Le cuento que estaba sola, que no sabía dónde ir, quería llegar al Pacheco, a La Plata, y no sabía cómo. Entonces, bueno, dice, voy a hablar con la Madre Superiora, que era la que iba adelante. En 2 cuadras de ahí, del Paso Nivel, estaba una iglesia, convento, no sé lo que sería, un lugar de retiro, que después me dijo ella, y la cuestión es de que a mí me tuvieron afuera 1 hora ahí esperando. Me dice, mira, la Madre Superior dice que acá no te puedes quedar porque esto es un centro de retiro de hermanas, así que acá no te puedes quedar. Llamaron a un sacerdote y una asistente social y esperé 1 hora más y ahí me retiraron, me llevaron a un centro ocupacional de acá de Capital. Estuve ahí 2 o 3 días y luego me trasladaron a un colegio de 3 meses ahí en el centro también, hasta nivelar mi conducta, mi nivel de comportamiento, y de ahí me derivaban a diferentes colegios que terminé en Mar del Plata, en el UNSUE de Mar del Plata. Instituto UNSUE de Mar del Plata, un instituto reconocido, un instituto de señoritas, que en la actualidad una educación tremenda, bárbara. Yo hice
la primaria, allí toda mi primaria. Luego hice mi secundaria, pero fuera, en el Sarmiento de Mar del Plata. En la actualidad, lamentablemente, ese instituto está cerrado, semejante institución, y la utilizan como un lugar de recreamiento, ¿no? Hay muchos niños en la calle que necesitan un lugar. Estamos peleando por eso, muchas ex alumnas, ¿no? Tanto del UNSUE como de Pellegrini, que es de varones, para que los niños que están en la calle puedan volver a esos lugares que fueron creados para eso, ¿no? La cuestión es que ya después, fue un año antes del Mundial del 78 que me volví a Jujuy, pedí para volver a Jujuy y me llevaron a Jujuy, un asistente social me llevó y me quedé ahí unos años también, y ya después entre las salidas y demás no me fue bien, ya cada vez mi vida iba peor, así que como mi mamá y mi hermano y mi hermana ya estaban acá en Buenos Aires, yo digo, bueno, me voy a Buenos Aires para salirme de acá. Vio, cuando uno corre de todo lo que es la oscuridad, del pecado y demás, y salí corriendo en realidad. Cuando yo salí de Jujuy dije, nunca más salgo, nunca más vuelvo a los boliches, renuncié a un montón de cosas, ya en la salida sin entregarme al Señor, ojo. ¿Y en ese tiempo cuántos años tenías? Y ya en ese tiempo tenía 17 fue cuando volví a Jujuy, y 24 años y medio, casi 25, cuando volví de nuevo a Buenos Aires. ¿Y qué es lo que te llamó la atención para entrar en la radio? Ya en un tiempo en la iglesia, nosotros, el pastor tenía un programa en Radio Lomense. El pastor Héctor tenía un programa en Radio Lomenses. Y empezamos a hacer radio ahí, ¿no? Era la parte de los varones y la parte de las mujeres. La parte de las mujeres teníamos el programa La Buena Parte, así se llamaba. Y después el dueño de ahí de Radio Lomense le dijo al pastor Héctor, tenemos una antena, qué sé yo, para que puedan estar, porque la idea era esa, poner una radio en la iglesia, ¿no? Y así como se comenzó de a poco, ¿no? Con la donación de la antena, después que se fue colaborando. La radio la armamos entre todos los hermanos de la iglesia, unos el piso, otros acomodando el estudio, ¿no? Poniendo en orden todo lo que sería la radio. Así nació la radio ahí. Al principio yo me acuerdo que hacía programas en vivo, me iba con el micrófono hasta la puerta y hacía algunas entrevistas ahí al que pasaba, o íbamos con el micrófono para todos lados, porque así hacíamos los programas. Se empezó la radio con un solo programa, ¿no? Moviendo de esa manera. Teníamos una casetera, la Sony, y el pasacassette. Me acuerdo que los equipos, ¿no? Antes eran todos grandes, ¿no? Tenías que tener muchos equipos, muchos micrófonos. Ahora está todo tan avanzado, ¿no? Que llegás a más lugares, no necesitas tanta estructura, esas antenas largas, permisos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y por ahí podés salir por la misma, no sé, Radio Voz, internet y un montón, ¿no? de cosas más que son más fáciles que estar y la gente está más acostumbrada, ¿no? Claro, aparte, Mirta, cabe aclarar que fue de las primeras radios cristianas. Creo que era Radio Cristiana allá en Munro y estaba Triángulo, todavía no era cristiana porque en Solano era secular, que hacían programas de radio. Munro de Menollo, ¿verdad? Claro, y ya JCB empezó allí en Temperley y fue de las primeras radios cristianas, ¿no? El estar en la prehistoria de la radio, ¿no? Cristiana, ¿no? Es tremendo.
¿no? Más o menos. Yo me acuerdo que había muchos cassettes que había traído Daniel de afuera, copias, ¿no? Que le habían traído de sus viajes con Anacondia, y trajo también los cassettes grabados, los coros. Era toda una cosa que era escuchar la música. Bueno, el programa que hacía te llamaban no sé cuántas personas dedicados. Uy, Dedicados era terrible. Bueno, Dedicados nació de esta manera, haciendo este tipo de ida y vuelta, ¿no? No teníamos mucha programación, tampoco estaba bien armado como para armar mucha programación, así que hacíamos esto de Dedicados. La gente llamaba, pedía temas y los dedicaba. Pedía por ahí algún salmo y lo dedicaba. Gente que no tenía nada que ver en la iglesia pedía temas, pedía algún tema. Por ejemplo, me decía, yo me acuerdo una vez, me dice, ¿me pasas un tema de los fabulosos Cadillac? Y le digo, mira, estos cantantes no los tenemos, pero sí tenemos a que suena igual, pero con distinta letra. Suena igual, pero la letra habla de esperanza, y ahí entramos, ¿viste? Y así la gente también, la gente secular del mundo, entraban en esto. No me gusta decir del mundo, ¿no? Pero la gente que no era cristiana, que no por ahí no conocía temas entraba también. Y la música fue creciendo, y yo me acuerdo que, bueno, obvio, todo tipo de música. Veníamos con música de Norteamérica, que era todo rock y demás, y la movida rockera de acá, de la Argentina, que en esa época también, Espada Desnuda, que los principios también de Fartujar. Sí. Bueno, Rescate vino mucho después. Claro. El Rescate vino, pero sí, Gertugerante, Rescate vino mucho después. Pero bueno, nosotros de Zona Sur teníamos el Lionay que venía tocando, y varias bandas más, ¿no? Sí, aparte los solistas que había, eran impresionante la cantidad de solistas, cantantes hermanos, que una música tremenda. Todavía estaban los Ortiz. Bueno, nosotros hemos vivido la experiencia de poder convivir con esa etapa de esos cantantes. Conocimos a Eduardo Santoro, Polo Negrete, Dani Berrios cuando vino a la Argentina, Humberto lo llevamos a la radio. Me acuerdo que Humberto se vino en colectivo, viajando, perdiendo horas, porque él venía de la zona oeste, ¿no? Pero... Fíjate, claro. Dani Berrios, por ejemplo, la primera vez que vino a la Argentina, era flaquito, vino con la señora y el bebé recién nacido, y le habían robado el equipaje en el aeropuerto, y venía con un trajecito marrón, me acuerdo, típico, porque, o sea, como si estuviera ahora, subido al púlpito contando su testimonio ahí en Guido, en Temperley, contando su testimonio, y me acuerdo que tenía el traje nada más. Él decía, yo lo único que tengo es esto. Que tremendo, todavía, ¿no? Después se juntó para que puedan tener... Mirá lo que son las cosas, ¿no? Ahora no. Lo que cambia todo, ¿no? Pero esas cosas de la vida, ¿no? Que era más un ida y vuelta con todos. Los recitales... Bueno, las movidas eran mucho también armadas por el tema de la radio y esa unión de gente, ¿no? Bueno, mi papá, que era cantante, lo invitaban de todos lados ahí las iglesias, y se armaban las movidas, ¿no? Venite a cantar y vamos a hacer un recital 5 o 6, y se juntaba. Llegó a haber eventos de 30 grupos cantantes, era tremendo, ¿no? Sí, porque aparte en los programas, al menos en los que hacía yo, se compartía mucho. Por ejemplo, ¿qué hace este fin de semana? Y recital acá y recital allá. No se les cobraba eso. Entonces era como uno más fácil, ¿viste? Claro. Comunicar, decir a la gente, bueno, puede ir acá, puede ir allá, en la zona
por ejemplo, en Lanús se hacía recitales, los bares, ¿te acuerdas los bares que existían también? Las bandas under que hacían recitales también de rock y demás, mucha plaza, todo eso se manejaba en la radio, y nos gozábamos en eso porque lo hacíamos con alegría. ¿Qué diferencia encontrás vos ahora con la radio cuando eran sus primeros comienzos a la radio actual? La radio actual se dedica a pasar música más worship, como le dicen ahora, ¿no? Mucho movimiento de la iglesia interna. Publicidad para la iglesia interna, nada más. Es lo que yo escucho y puedo llevar. No pasan variedades de música, no hay cantantes que no tienen dónde poner sus temas, salvo en las redes sociales, pero en las radios no, como que los han dejado de lado, no los pasan. Era como más popular antes, ¿no es cierto? Que la gente de repente ponían los folletos en la calle, los colgantes, ¿no? Que decía, y hacían una comida y salían a predicar, mismo ahí haciendo la radio, ¿no? Era algo más popular. Ahora está todo muy digital, ¿no? Todo muy digitalizado. Ahí le mando un saludo a mi hermana Andrea, que estaba saliendo ahí mandando saludos y recordaba también los recitales en Adrogué, por ejemplo. Está Guillermo Coronel, no sé de dónde es. Bendiciones, dicen mis hermanos. No, ministro de Alabanza, también de los 80. Trabaja conmigo en el ministerio. En el recital de Adrogué, ¿no, Brian? No sé si te acuerdas ahí de Adrogué. Cantantes que me acuerdo, yo dirigía el recital, pero todo de la movida de la radio, ¿no? Estamos hablando de movidas de la radio. Y estaba Marcelo Patrono, estaba Humberto, estaba Lorena, estaba Carolina Pelosi, Alejandro, Abraham Galloso. Alejandro que tiene una inmensa iglesia allá en Houston, bueno, ya me voy a acordar dónde. No, creo que en Houston, sí. Sí. Pero y Abraham Galloso, que eran los que habían organizado el recital ahí entre Alejandro y Abraham, pero ese recital fue tremendo, creo que fue uno de los primeros y los últimos que se hizo con tantos cantantes sobre el escenario. Marsili me hace recordar Andreita, sí. También Juan Carlos Marsili, y esas cosas que uno dice, ¿por qué se perdieron? ¿No? ¿Por qué no hay esas movidas? Así que en cualquier momento lo digitalizo, tengo el video. Pásamelo, le dije a Abraham, pasame el video. Y bueno, después perdimos el contacto mucho con Adrián, porque estamos todos acá, Pastor Marcelo, Apóstol, estamos todos muy lejos. A veces cuesta. El jueves lo tuvimos a Dani Petrizo en la iglesia, y él se vino de Zona Sur con Ricardo Olmedo, que es de Mendoza, que justo está de visita y quería vernos. Sí, se vino de Zona Sur, Temperley, se fue hasta Bécar porque tenía que arreglar el auto, San Isidro por ahí pasando, y después se vino a Ballester, así que hizo todo un recorrido, y parece que no, pero uno recorre mucho acá en Buenos Aires porque es todo grande y estamos todos lejos. Y a veces te cuento que yo vivía en Martínez y vos estás hablando de San Isidro, todo eso, ¿viste? Claro. Estamos cerca. Me trae muchos recuerdos, ¿no? De cosas que uno vivía en la época. Y bueno, ahora estamos en Brasil. Estaremos yendo a Argentina el año que viene, así que espero poderte conocer y estar también contigo, amén.
Mi pastor, como de más, en este momento está en Tijuana. Seguramente, si no lo puede ver ahora y lo ve después el programa, pero él está en Tijuana, que también hay una obra allí de decreto de vida y están trabajando mucho. Sabe que Tijuana, El Paso y todas esas zonas son zonas muy difíciles. También tienen un programa de radio ellos, pero a lo que me refiero, que creo que Dios, y con esto que estamos haciendo también, nos está invitando. ¿Quién era que cantaba la canción esa? Marcos Witt. Dios está llamando a la guerra, nos está invitando hacia afuera. ¿Acudimos o no al llamado del Señor? Nos está invitando. Y esto de las redes sociales también ayuda, ¿no?, a que uno pueda transmitir el mensaje, así sea con música, con una reflexión, con una poesía. Yo soy poeta, a mí me encanta la poesía. Escrito, bueno, Brian sabe porque yo grabé un casecito que nunca más lo pude recuperar porque se lo di al de Producciones Cristianas en esa época y nunca me lo devolvió. Yo soy el archivo, Mirta, tengo todo. Tengo que digitalizarlo más. ¿Qué sería de nosotros sin Brian? ¿Te acordás cuando hacíamos TV con Jorgito? Sí, ya en la presencia de Dios. Jorge López, el hijo de Hugo López de Heart to Heart, ¿no? Ex Heart to Heart. Pero qué bueno, porque uno dice, ¿qué pasó con todos esos movimientos, no? Es decir, ahora uno puede ver radios, sí puede ver, algunas radios se dedican a pasar solo música, pero no hay programas así como parecía. Nosotros éramos, en esa época, éramos Video Match en la época. ¿O no, Brian? Sí, aparte, Marcelo, a veces no teníamos música y salíamos porque venía un tal cantante a tal lugar y íbamos atrás de esa premisa de conseguir su música, de grabarle un saludo. Andábamos como los Walkman, ¿no? Yo me acuerdo que empecé las entrevistas antes de poder llevar la gente a la radio, después ya los invitaba a la radio, ¿no? Y me iba, me acuerdo que una vez me fui a ver a Beto Pérez a la casa, ahí a Lanús. Y llegué y me dice, bueno, ¿con qué vas a grabar? No tiene usted para prestarme, le dije. Así, de cara rota, y fui con mi mamá. Sí, me dice, tengo un equipo acá, sacó un equipo, grabó y nos dio una poesía, ¿no? Y nos dice, mira, el Señor les va a dar la radio, les va a dar los equipos. Tu papá que vos me contaste que cantaba, va a poder grabar, ni siquiera había grabado mi papá. Y va a recorrer países, y el hombre después al tiempito, a los 3-4 meses partió a la presencia de Dios, ¿no? Y Dios lo usó, ¿no? Y toda esa profecía se cumplió, ¿no? Sí, un hombre que fue muy, muy amado, un hermano que fue muy amado, Beto Pérez. Me acuerdo en la despedida ya, creo que fue en Lanús la despedida, sí, Lanús. Entraban y salían todos hermanos del medio de la música. Estaban todos. Creo que no faltó ninguno en esa noche. Yo fui al velatorio y fue muy querido. Le decíamos, porque tenía una voz especial y espectacular. Y aparte ustedes lo conocían porque incluso la foto del tercer volumen de él, que fue el más profesional y conocido, era una foto de ahí de la iglesia de Guido, de una presentación que había ido con ustedes, ¿no? Así que... Bueno, hay cantantes hermanos que por ahí ya se fueron algunos fueron a vivirse a Estados Unidos. Marcelo Patrón, que yo de vez en cuando tenemos charlas. Le voy a pasar al pastor para que también puedan tener una entrevista con Marcelo, que a él le encanta esas cosas. Y Marcelo Patrón también está en Estados Unidos. Él está viviendo en Miami. Con Daniel también, que nos hagas el contacto, con Daniel Petrizo. Él era cantante de las campañas de Anacondia, ¿no? De las más multitudinarias, las de los 80, 90, así que tremendo. Daniel era un pibe cuando empezó a cantar, no sé si tenía 14 años o 15, cuando empezó a cantar en las campañas de Anacondia.
era chiquito. En su adolescencia empezó a cantar los coros, El hombre de Galilea. Me acuerdo que tenían un cassette grabado ustedes de la campaña cantando él en guaraní, una campaña en Paraguay en vivo. Y ese cassette me hicieron una copia, inclusive lo tengo. No sé si que el jueves, cuando estuvo en la iglesia, cuando vino a visitarnos, cantamos el coro, El hombre de Galilea. Lo cantó en guaraní el primero, y después en gitano, que era el que sabía yo, ¿viste? Nosotros en Temperley lo cantábamos en gitano, pero El hombre de Galilea. Pero siempre acordándonos de anécdotas, ¿no? Y porque las anécdotas nos traen lindas. Uno dice, uno por ahí recuerda Eclesiastés o las coplas de Manrique, que las estudiamos en la secundaria, y repetimos cualquier tiempo pasado fue mejor, y algunos te dicen no, pero lo que viene va a ser mejor. Sí, lo que viene va a ser mejor, pero no es malo recordar lo bueno de lo que uno vivió, ¿no? Para mejorar todo eso también. Y recordar los tiempos lindos que tuvimos, porque así como hubo tormentas y tuvimos tiempos malos, porque hubo tiempos malos, lo bueno siempre queda grabado en el corazón. Lo bueno siempre queda, tanto como hemos sido criados en la iglesia. Aunque grandes, nosotros al entregarnos a Cristo nacemos en la iglesia nuevamente. Porque Nicodemo le dice a Jesús, pero Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y nosotros nacimos de nuevo. Y tuvimos una buena base, un buen fundamento, que a pesar de lo que vino después, seguimos firmes. Es decir, nosotros nada de mamadera, sino nos tiraban los churrascos de directo, ¿viste? Para poder masticarlos bien. Entonces, cuando uno tiene esa base, cualquier dificultad que venga, sea en la iglesia, sea en tu vida, sea en donde sea, no vas a abandonar a Cristo. Mirta, te hago una pregunta. ¿Cómo ves el evangelio de antes con el evangelio de ahora? ¿El evangelio de antes era más comprometido o era más, digamos, más alegre? Ahora está un poquito la gente más religiosa. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la iglesia, hay iglesias que tienen un lindo mover espiritual hablando. Pasa esto, como te decía antes, nos criaban más duro a nosotros, ¿viste? Nos criaban más duro. La palabra era fuerte, y teníamos que resistirla, la palabra. Nosotros no nos íbamos, o sea, no decíamos nada, y nos agarraban los berrinches. Ahora como que les agarra el berrinche, cuando el pastor les habla duro, les agarra el berrinche y se van. Y lo que todavía el cristiano no entendió es que tomó un compromiso con el Señor. Y está comprometida con el Señor. Las bodas van a ser arriba, las bodas del Cordero, pero nosotros estamos comprometidos y hemos pasado por las aguas del bautismo, por esa promesa, por ese compromiso. Cuando pasamos las aguas del bautismo, ya nos comprometimos con Él. Entonces a Él le tenemos que ser fiel. Y cualquier cosa que nos venga, hay cosas que debemos soportarlas porque nos sirven como nos va modelando. Dios nos va modelando. ¿Cómo te modela Dios? Acariciándose. Ay, bueno, hermanito, bueno, esto va a pasar. Quédese tranquilo. Que ya lo bueno va a venir. Dios es amor. No pare de sufrir. Pare de sufrir, no sufra más. Dice pare de sufrir, esa palabra es horrenda.
Es horrenda para un cristiano que tiene problemas, porque todos tenemos problemas día a día. Es un día a día esto. Entonces, si no nos ponemos firmes en eso, porque el diablo anda como un león rugiente buscando devorarnos, y cuando tenemos dudas, cuando nos vienen todos esos berrechines, el diablo entra y nos sigue taladrando la cabeza. Entonces, cuando tratamos de esa manera al hermano, que a veces queremos retener a la persona y les estamos haciendo un daño espiritual. Queremos retener a la persona y tapamos un montón de cosas. Como también está la otra parte, ¿no? Por ahí el líder no le cae bien a aquel, y bueno, si no le cae bien a aquel, no le cae y le puede poner el pie que lo hace caer, ¿no? Está eso, o sea, están las dos partes, están los dos límites que no debemos pasar. Sí, debemos tratarnos con amor todos, ¿no? El soportarnos, el comprendernos, el decirnos cuando hay algo malo, el hablarlo, porque eso es lo bueno, el hablar sana, cura, y no nos deja con ese nudo en la garganta y nos vamos de ahí, nos vamos para otro lado, y en la otra parte nos va a pasar lo mismo y seguimos con el nudo puesto y nos vamos para otro lado porque pensamos que en el otro lado vamos a estar mejor. Y no, porque la actitud la tenemos que cambiar nosotros. Entonces, si yo quiero que algo cambie, tengo que seguir ahí. Ahora, obvio, tengo que estar cómodo en el lugar, obvio. Por ahí yo en mi lugar no estoy cómoda, bueno, quizás en la otra parte puedo estar mejor y voy, pero siempre buscando el bienestar espiritual. Pero mirá lo que vos estás diciendo, bíblicamente, mirá. Claro. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán así maestros conforme a sus propios deseos. O sea, en otras palabras, no quieren escuchar que vos los corrijas, entonces se enojan y se van a otra iglesia. Y antes no, antes vos te tenías que quedar ahí, como decías vos, sujetarte al pastor, obediencia, porque si vos te sujetás al pastor que ves, te estás sujetando al Dios que crees pero no ves. Y eso la gente se olvidó. Se olvidó. Y como, uno siempre, como decías vos, ¿no? También está la parte del líder que toma esa parte de la palabra y se enseñorea y comienza a maltratar a las ovejas. Ese es otro tema también para poder destacar. Los extremos son malos siempre, los extremos son malos. Jesús trató a todos con misericordia, con amor, y les habló claro, no tenía vueltas, les habló claro. Así que bueno, ahí están Andrea también haciendo una alusión y la pastora, ¿no? Tenemos acá a la pastora de la radio Shiloh. Amén. Dice: lo que les gusta es el entretenimiento en el lugar y consagración y adoración. O sea, todo el mundo canta, pero nadie hace nada a lo que Dios quiere. Es tremendo, es una palabra. Yo he visto, mire, el otro día, no voy a decir qué, pero me invitaron, fui a una iglesia grande, llena, pero muy estructurada, ¿no? Lineal. Nosotros somos un poquito, pero muy lineal. Y miraba a la gente, no fui a criticar, ¿no? Pero porque uno dice, ¿por qué nuestra iglesia a veces, yo o cualquiera o en otra iglesia, la gente, hay poca gente, ¿no?
si bien uno evangeliza y demás, y hay otras iglesias que están repletas, llenas. Y ahí me di cuenta que hay mucha gente que va por ir a la iglesia. ¿Veo? Cuando uno iba a la iglesia católica, decía el domingo tengo que ir a misa, ¿no? Y ahí estábamos. Una religiosidad. Y ahí íbamos a la iglesia. Yo el domingo tengo que ir a misa, sí, porque tocaron las campanitas y va de esa manera, ¿no? Como que, bueno, sí, tengo que ir a la iglesia. Y después sale, se va y ya está. Es todo así, un trámite, ¿no? Y falta esa esencia. Así que, bueno, uno no como que hay iglesias también que hay un movimiento enorme y demás, ¿no? Pero a veces vamos por eso, ¿no? Porque qué linda la música, que bueno, me gusta cómo cantan, me gustan cómo tocan, y es todo así, ¿no? Pero la palabra dice que debemos buscarlos en espíritu y en verdad. El que lo adora a él debe adorarlo en espíritu y en verdad. Yo digo, ¿para qué nos vamos a venir pintados y después terminamos llorando ya en la entrada de la oración? Nosotros media hora antes oramos y andamos así, ¿no? Pero yo digo, cuando uno empieza a adorar a Dios, en la casa te pasa lo mismo, no todos en la iglesia, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo en la casa, en la iglesia, donde va, en el lugar de trabajo, está. Entonces cuando uno abre la boca para adorarlo, ese fluye. Porque uno a veces canta, desciende, baja, hazlo ahora, ¿no? Es como que uno está ordenando. Entonces, ¿a dónde fuimos a caer? Y el espíritu tiene que fluir, uno tiene que dejarlo fluir. ¿Usted sabe que Dios me acuerdo de que cuando estábamos con Gigi Ávila, con Carlos Anacondia, te hacían orar como una hora antes, ¿viste? Para después vos poder ministrar. Vos ibas y veías la disciplina del que cantaba, tenía que orar antes de tocar el instrumento, subirse al altar y tocar el instrumento, tenía que orar. Ahora vienen de cualquier manera, haciendo chistes, y nadie dice nada. ¿Es así acá en Brasil o también es en otra parte del mundo? Bueno, hubo un tiempo acá en Argentina que el músico terminaba de tocar y cuando iba a predicar el predicador se iban afuera a comer, se iban por ahí, ¿no? Había esa desconexión también, ¿no? Pero tiene que ver también que hay mucha gente que no está convertida y que por ahí lo hace por tocar o por entretener y bueno, le sirve a él y entretiene a la gente también, ¿no? Hay una falta de compromiso en la gente, como decía Mirta, de que van nada más por ir a la iglesia. Porque, ¿no? Es decir, hay un comentario de Andrea que dice, se le da mucho lugar a lo emocional, que confunden que es el Espíritu Santo que se está moviendo y por eso no hay transformación en vida. Se perdió la reverencia y el temor a las verdades de la palabra. Lo que pasa es que hay, yo digo, bueno, sí, nosotros también, yo como también ministra en lo que es la alabanza, que a veces hago coro, a veces me toca cantar un tema específico y así nos cambiamos. Nos gusta que las cosas salgan bien, ¿no? El que toca la guitarra le gusta que suene bien, el que toca la batería también, ir a tiempo. Tiene que ser todo una coordinación, ¿no? Que eso es la música, ¿no? Tiene que estar todo coordinado, tanto las voces, que no se vayan de tiempo, que sean, eso tiene que estar perfecto. Y si lo hacemos mal, mejorarlo, irlo mejorando. Eso está bueno. Pero también lo espiritual es lo primero. Es decir, si yo no estoy en oración, no estoy preparada para poder dar lo que
estamos diciendo, cantando, alabando, a lo que está al otro lado me va a bostezar, ¿viste? Se va a dormir, porque le falta la esencia. La esencia. La esencia es muy importante, es lo primero que tenemos que dar a aquellos que están ministrando en el púlpito, ¿no? Que es el fluir del Espíritu Santo. Ahí están mandando saludos. Estoy saludando a todos los hermanos que están entrando, están participando y bueno, les estoy agradeciendo, ¿no? Tremendo. Hay más saludos. Saludos para el pastor Brian Oronio. Amén. A ver. Aquí hay otro. Bendiciones. Edo de México. Gloria a Dios. Tenemos gente de todas partes del mundo con nosotros. Aleluya. Les damos la bienvenida. Tenemos gente de la radio Shiloh, gente de la radio Cairo. Tremendo lo que Dios está haciendo. Y se está retransmitiendo. Amén. Para varios países. Mañana va a estar editado en el canal Marcelo Parrelia, así que aquellos que son nuevos pueden suscribirse, ahí pueden tomar mi nombre bien escrito, ¿no? Marcelo Parrelia, ponen en YouTube y se suscriben y después cuando esté editado lo ponen en Facebook, lo ponen en los grupos de WhatsApp para que otras personas escuchen lo que era la iglesia 20 años atrás y cómo está yendo la iglesia ahora que tenemos más tecnología, tenemos más formas de llegar a la gente, pero ¿cómo estamos llegando a la gente? ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a las personas? Un mensaje fuerte, un mensaje de compromiso, un evangelio de poder, de transformación, donde lo sobrenatural de Dios se mueve. Porque eso es lo que veíamos con Carlos Anacondia, 25, 30 mil personas que se congregaban en una reunión, y después salíamos todos corriendo y no íbamos a la iglesia de vuelta, y seguíamos orando. Ese era el fuego que teníamos en la época. Y vivíamos en la iglesia, trabajábamos, ¿no? Pero entre todos hacíamos una vaquita y comíamos y estábamos en el amor de Cristo. Y ahora, sí. ¿es así o no? Sí, eso hacía. Entonces, y ahora está todo muy calculado, al Espíritu Santo no lo dejamos fluir porque fluimos nosotros. Tenemos que ser menos nosotros para que Él sea, que Él se mueva. Y nosotros ya tenemos los reglamentos cuando Dios va a sanar, cuando Dios se va a mover, cuando yo lo dejo. No, pero yo lo tengo que dejar todo el tiempo a Él. Eso es lo que estamos haciendo en el tiempo de oración en la Alianza Global. Te invito para que estés vos y a todos los hermanos que nos están escuchando. A las 3 de la tarde comenzamos 4 personas y ahora somos muchos y estamos llegando a muchos lugares. Entonces, vos que sos una gran mujer de radio, de estar, hablar del tiempo de antes, el tiempo del fuego, el tiempo de la oración, que es lo que estamos tratando de que ahora fluya de la oración, ¿no? Y lo estamos viendo, gente que cura de cáncer, pero de acá del internet, no es que nadie le pone las manos, lo unge con aceite, oramos y Dios los curó. ¿Están entendiendo? Es tremendo el poder de Dios. Bueno, nosotros en la iglesia, en la congregación donde estamos, ahí Decreto de Vida, en este tiempo estamos queriendo, ¿no?, volver a eso, porque decimos, ¿cómo puede ser que antes había todo ese mover y ahora es como que hay un costumbrismo, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? En que orar para que el Espíritu Santo tenga esa libertad de movimiento, de poder, porque Dios es el mismo, Él no cambió nada. Entonces su poder está. Lo que nos falta es la fe, la entrega en oración, ayuno y demás, en nuestra. O sea, hay parte que tenemos que hacer nosotros, nadie va a hacer por nosotros eso. Te digo mi opinión. Nosotros hemos encasillado a Dios. Nosotros decimos, tenés que hacer el cursito después de tantos 6 meses de estar congregando. Bueno, ahora vas a hacer el curso del bautismo. 3 semanas. Ahí, Felipe
le habló el libro, se lo leyó, ¿crees? ¡Vamos a bautizarse! Y el otro llenó del Espíritu Santo y se fue y le predicó a toda una nación. Y transformó a todo, le predicó al rey, del rey, todo el mundo. Más ahí. Es así. Sí. Nosotros estructuramos al Espíritu Santo, que puede hacer, que no puede hacer, en qué momento se puede manifestar. ¿Entendés? Entonces es tiempo de soltar y dejar a Dios obrar en la iglesia, porque la iglesia es de Él. La iglesia Amén. es de Él. La iglesia de Él, le pertenece. Así es, pastor. Qué bueno que es estar. Me gusta esto de poder compartir, ¿no? Que uno dice a veces, pero ¿estamos solos en lo que pensamos? No. Hay mucha gente que piensa igual y bueno, es tiempo, porque estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Es tiempo de que la iglesia se empiece a mover de la manera que Dios quiere, porque la naturaleza gime. Gime. Amén. Pastor Brian. Contá, porque antes nos costaba todo mucho más, ¿no? Ahora, como decíamos, la tecnología está a nuestro alcance, más si uno tiene un cierto poder económico que dice, bueno, juntemos una ofrenda y alquilemos un sonido, alquilemos micro, pero antes era todo a pulmón, ¿no? Y ahí dice la hermana Andrea Torres, dice Anaconda, Yeyavi, la Billy Graham, sí, tremendos eventos, en Jarbunque. Me acuerdo de las conferencias de prensa que compartíamos, ¿no? Petra, todos los seminarios de Marcos Wickham cuando vino, las conferencias de prensa, de Guardian. Bueno, estuvimos en los principios de todas las bandas, la de Fuego, May Desafiado, qué sé yo, ¿no? Donde había recitales, ahí íbamos. Era una cosa que nos encontrábamos todos, ¿no? Claro, entonces. Yo me acuerdo de Damián Sileo que le decía, este es un Snoopy, está acá, está allá, levantás una tapa y aparece Damián Sileo, ¿no? Le mandamos saludos. Escribió un libro ahí, El rock y el pop en la iglesia, ¿no? Y habla un poco de las anécdotas. Hablando de esas anécdotas, yo me gustaría que comentes una que siempre me quedó grabada, el tema de Oscar Medina y el traslado, ¿no? Bueno, vos sabés que Oscar Medina lo trae Humberto. Humberto organiza el recital que está Oscar con Dani Berrios. En la Federación de Box. En la Federación de Box. Y bueno, allá igualmente fueron unos cuantos ahí también invitados, pero era el recital de ellos, ¿no? Y yo hice la invitación para que puedan venir a la radio y hacer una entrevista. En la primera vino Dani, se nos cortó la luz y decíamos, ¿cómo le hago la entrevista? Porque era justo en el horario del programa de Dedicados. ¿Y qué hicimos? Con Carmelito grabamos, ¿no? Lo grabamos a Dani en la entrevista. Y después con Oscar, ya había que ir a buscarlo a Oscar. ¿Y cómo hacemos, no? Bueno, había ido mi hermano Raúl con el negro Lamas, que ahora vive en Jujuy. Habían ido a buscarlo. Entonces se vinieron. ¿En qué se vinieron? Porque iban a venir en tren. Y allá me llaman y dicen, hay mucha gente. No, van a venir en tren. Se vienen en taxi. Vienen en taxi, desde en Retiro hasta Temperley, ¿no? Hasta la iglesia. Y ahí, en la iglesia estaba la radio. Y de volver, y el único que tenía auto en ese tiempo era uno que era dibujante, Alejandro creo que se llamaba, uno que era dibujante y un hermano de la iglesia, y tenía un fitito. Entonces, un amarillo, me acuerdo. Teníamos la foto, por ahí Raúl debe tener la foto en el fitito. Y lo llevamos así, fueron de nuevo Raúl, Dani y Ale, y así lo llevaron de nuevo, pero
lo de Medina fue tremendo, porque cuando empezó el reportaje en el programa Los Dedicados, llamó un montón de gente. Llamaba un hermano que se iba para Rusia y Oscar decía, lleva mi música, le decía, pero no, ahora no tengo cómo. Yo acá tengo una caja de cassette para que lo lleves. Le pidió cuánto el peso, no, nada, él se lo llevaba, se lo daba. Tremendo. 3 volúmenes que tenía Oscar en ese tiempo. Y le donó 3 volúmenes de una caja de cassette. A nosotros, a todos los de la radio, nos dio los 3 volúmenes a cada uno. Era un hombre tan sensible, y lo mismo cuando después fue a lo de Gomelsky, a quien decía, no puedo, me gusta la música, pero no, toma hermano, toma hermana. Ahí nomás soltaba. Y bueno, son esos hermanos que sueltan los que después reciben tanta bendición. Fíjate, Oscar tiene también salida ahí en Facebook, en Twitter y en tantos programas, ¿no? Sí, aparte el testimonio, ¿no? Como Dios lo guardó, ¿no? Todo eso que pasó, ¿no? Tremendo testimonio tiene. Tremendo. Y bueno, todas esas cosas que uno dice, bueno, ya hoy, viste, es medio raro eso, viste, ya ahora uno se maneja de otras maneras, obvio, más vale, los costos son mucho más altos, y así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los de prensa, o que tenemos programas, los recitales, entramos. Yo me iba a Producciones Cristianas y D'Amico me daba 3 entradas, ponele, o 2 entradas, 3 entradas, cuando eran los recitales que los manejaba él, ¿viste? Y siempre tenía, o les daba para vender. Pero ese recambio de música, ¿no? Por publicidad. D'Amico te daba tal y tal cassette, o cuando empezaron los CD, y vos le hacías la publicidad, pero siempre teníamos la actualidad. Y no te digo las veces que con el TDK cómo eran los cassettes esos vírgenes que nos daban, y grabábamos, por ahí venía un programa nuevo y venía con música que no teníamos ahí en la biblioteca de la radio, y grabábamos enseguida, ¿viste? Pero esas cosas que uno no se olvida. Aparte estar en el principio de bandas y grupos, los demos, las radios recibíamos los demos, no lo escuchaba quizás todavía nadie, y nosotros teníamos la primicia de largar los primeros, quizás ensayos o presentación en vivo que ellos grababan, y bueno, así pasaron, que ellos, Puerto Seguro, montón de bandas, ¿no? Los Jornaleros, qué sé yo, bandas tropicales, infinidad, ¿no? Sí. Mucha, muchos tipos de música, ¿no? Cumbia, folclore, con el Trío Mar del Plata y demás, hay montones. Rock pesado, y se los pasaba en la radio. Ahora como que todo es una sola cosa, es el worship, Aparte, Mirta, hacíamos eventos y mezclábamos los estilos y no había competencia. Me acuerdo que una vuelta mi viejo fue a cantar, mi papá, a un recital, cantaba él que hacía pop rock, y antes había estado el grupo Kerigma, que era heavy metal, trash, ¿viste? Después venía otro de folclore, al final uno de cumbia, y éramos todos hermanos en Cristo igual, o sea, no había esa competencia o ese sectarismo, no, con este estilo no me junto, no, se mezclaba, o sea, lo importante era qué bueno, y contaban los testimonios, ¿no? De dónde Dios lo había sacado, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué tiempos, ¿no? Qué épocas, ¿no? Porque yo creo que era como vivir el tiempo de la iglesia primitiva, pero con libertad. Ya no había persecución, sino que era todo nuevo, ¿no? Porque uno hacía eventos, hacía aire libre, marcha o lo que sea, evangelismo, y era todo compartir, hacer con lo que
teníamos, porque a veces no teníamos y conseguíamos o alquilábamos equipos y eran una cosa de todo pulmón, ¿no? Las cruzadas que se hizo, ¿no? Lo mismo poder grabar, ¿no? Era uno que tenía una filmadora y bueno, iba para acá, para allá, para todos lados, se grababa con lo que se podía y... Me haces acordar, Brian, me haces acordar un recital de Juan Carlos Alvarado en Boedo. Viste que Alvarado empezaba y no terminaba, era toda adoración, él dejaba fluir. Y nosotros grabábamos, yo tenía el Panasonic, el chiquito, y venía un hermano con una casetera así acá en el hombro, ¿viste? De programa de radio también, y grababa, pero mira lo que era eso, ¿no? Ahora nada que ver, uno por ya con el celular nomás, ¿viste? Tenés todo. Pero antes no, era todo. Me acordé del hermano con el semejante casetera que entró, ¿viste? Doble casetera. Gente, esto está dando para mucho más, pero ya llegamos a la hora, amén. Tenemos que terminar, estamos llegando al final. Quiero darle unos minutos para cada uno para despedirse y contar lo que está en su corazón, amén. Vamos a comenzar con el pastor y capellán Brian Oroño, amén. Bueno, para mí fue un privilegio y la verdad que contento y tantos años que las conozco a Mirta que muchas veces estuvo con nosotros con momentos difíciles también, porque nosotros como familia de radio, ella venía a grabar con nosotros las locuciones y todo, y a veces teníamos que habíamos pasado pruebas y luchas, pero siempre ella estaba ahí alegre, contenta y hacíamos las publicidades y todo, ¿no? Ha trabajado en muchas radios, en infinidad, y bueno, quedaría para otro programa que cuente tantas anécdotas. Aparte conociste pastores que hoy están en la presencia de Dios, que tremendos siervos de Dios, ¿no? Uno que me acuerdo, por ejemplo, el pastor evangelista Derqui Gion, y conociste ministerios como el de Ricardo Cabrera, de tantos pastores que eran de la zona Gomeski cuando nació, ¿no? Ustedes le prestaban la iglesia, Mensaje de Salvación nació ahí, ¿no? En Guido. Compartíamos ahí, sí. Bueno, Millán, los pastores Millán, tantos siervos que conocíamos. Yo me acuerdo que hacíamos programas y después venía los programas del pastor Millán, o veníamos o después de ello, algo así, ¿no? Me acuerdo una anécdota para cerrar, ¿no? Hicimos un programa de radio, mirá cómo era la radio tan importante, que una mujer se iba a matar, se había tomado alcohol con veneno, y fuimos con un hermano que era lisiado con un Falcon. Oramos, la liberamos, nos robaron el auto, estuvimos toda la noche buscando el auto y hasta que oramos al Señor y dijo, el auto lo van a recuperar. Y más o menos a las 10 de la mañana que llegamos a casa con mi papá y llamamos, y ya lo había recuperado el auto, ¿no? Pero la mujer fue libre, ¿no? La radio era tan importante, gente que se iba a matar y llamaba y aparte ofrendan, nosotros nos han ofrendado para el programa $, hermanos, porque no teníamos para poder seguir con el programa y Dios ponía así las ofrendas, era tremendo, ¿no? Veíamos las manos de Dios, ¿no? Y yo creo que todo eso nos sirvió de experiencia, ¿no? Ahora es mucho más fácil, yo siempre digo, ¿no? Ahora te conectás en vivo, haces un live, pero antes era todo a pulmón, ¿no? Era tremendo, ¿no? Mirta, me gustaría que yo ya me despido, te agradezco, y que cuentes un poquito de la actualidad, así lo que estás haciendo en la iglesia, estás trabajando con el Instituto Bíblico, y bueno, que está pendiente de otra entrevista. Gracias, Pastor Marcelo, por esta oportunidad de poder compartir. El sábado que viene va a estar Cristian Vicais con nosotros, el cantante. Así que va a estar contando su vivencia. También es de los 80, 90, ¿no? Así que bueno, una bendición. Ahí, no cantando, pero sí estuvo cuando fue lo de Marcelo, lo de Oscar. Me acuerdo de eso. Sí. Bueno, ahí Andrea dice que los va a seguir escuchando en otros programas. La hermana creo que fue Luciana, que también nos mandó saludos.
viví el mover de Dios con Carlos Anaconda en los 80, dice el pastor Marcos. Un saludo también. Bueno, y a todos los que estuvieron conectados. Yo agradecida con este tiempo y simplemente decirles que Dios no está muerto. Dios es un Dios vivo que aún sigue obrando. Uno pudo haber hecho un montón de cosas, pero lo más importante que tiene que haber en nosotros, sea quienes seamos, el título que tuviéramos o no. Yo estudié comunicación social ahí en Transmundial, y conducción de radio y todo eso, pero lo más importante de todos es lo que nos dejó Cristo como legado, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto hace que uno llegue a todo el mundo también, ¿no? Hay misioneros que uno ora por los misioneros, y porque tienen un trabajo muy duro para predicar, para llevar su palabra en este tiempo. Pero lo más importante es que la palabra de Dios pueda ser sembrada en cada corazón. Y el poder ser honestos cuando uno da el mensaje. Porque, como siempre decimos, las rosas son bonitas y están, pero las rosas todas tienen espinas. Y siempre va a pasar algo en la vida, pero lo importante es la actitud la que uno toma sobre esa dificultad que uno pueda tener en la vida. Aún no ha sufrido hasta sangrar, dice uno de los apóstoles, ¿no? Pero el sufrimiento, el dolor nos trae una enseñanza y nos hace seguir adelante. ¿Nos caemos? Sí, no podemos caernos, pero hay que levantarse ahí al toque. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Así que bueno, ahí los hermanos nos están saludando por el hermoso tiempo, dice Andrea, la otra hermana también que estuvo recién, pero es lindo poder tener este tiempo de charla. Gracias a ustedes, apóstol Marcelo, que ya hace rato lo tenía colgado cuando estaba el apóstol Carlos. Para mí Carlos fue una persona muy importante también en mi vida. Y Brian, bueno, ni que hablar, ¿no? Ni que hablar. Brian, nos tenemos que juntar porque quiero hacer algo y bueno, viste, me faltan instrumentos colaboradores, pero también quiero hacer temas, porque tengo temas, pero no tengo el modo de poder llevarles a la música, ¿no? Así que la creación, la creatividad siempre está cuando está el amor de Dios, y a todos les digo, vuelvan al primer amor, vuelvan al primer amor. Es tremendo, gloria a Dios. Porque servíamos al principio, que vuelva, por favor. Amén. Tremendo momento. Llegó un momento que no podía, estaba así, llorando. Sí. Muy emocionado, la verdad, nunca me pasó en ninguna entrevista. Fue terrible lo que pasó hoy. El Espíritu Santo se movió, yo sé que tocó muchas vidas. Y te agradezco por este tiempo que, aunque como decís vos, me tuviste ahí demorado, pero el tiempo llega, siempre llega la bendición para nuestra vida. Mirá qué poderoso, me hiciste llorar. Te agradezco, te agradezco. Un hermoso trabajo el que está haciendo usted, así que bueno, que Dios lo bendiga, lo unja, lo llene de su gracia, y a vos también, Brian, que te llene de su gracia como pastor y como cabeza ahí que estás en la iglesia. Bien, muchas gracias, bendiciones, chau, chau. Gracias, pastor, bendiciones, chau, chau, bendiciones. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hemos terminado este tiempo, pero va a haber muchos más tiempos, amén. Entonces, déjese usar por Dios. Suscríbase al canal, compártalo. Mañana va a estar editado. Usted va a poder
entrar al canal Marcelo Parrella, escriba mi nombre ahí, 2R, 2L, y búsqueme en YouTube. Suscríbase, ponga la campanita en todas y mire que Dios lo va a bendecir. Hay 3.900 videos, 7 años de trabajo, música, adoración, entrevistas, estudios bíblicos, que usted va al seminario y no va a encontrar esos estudios bíblicos. Entonces, hay doctores de la palabra, hay evangelistas, hay teólogos, hay un montón de material, viajes a Europa, viajes a diferentes países. Entonces, usted va a ser entrenado. Hoy va a recordar el tiempo maravilloso de Dios. Que Dios les bendiga. Paz de Jesús. Gracias. Bendiciones a todos. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.